Si hubiera sabido que una taza de café podía quemar 65 años de dignidad, me habría quedado en la cama esa mañana. Estaba sentado tranquilamente a la mesa del desayuno en la soleada cocina de mi hija Lisa, con una taza caliente en las manos. Acababa de preparar una cafetera recién hecha demasiado fuerte, como le gustaba a su marido. Pensé que sería una mañana tranquila. Pensé que estaba a salvo. Abuela, dijo mi nieto Chávez con indiferencia, como si me estuviera pidiendo que pasara la mariposa. ¿Me prestas tu tarjeta de crédito otra vez? Necesito algo para mi equipo de juegos. Solo cuesta 5,000. Ni siquiera me inmuté. Simplemente dije que no. Fue entonces cuando Lisa estalló. No gritó de inmediato. Primero, dejó que el silencio nos envolviera, denso y venenoso. Luego, sin previo aviso, su mano voló hacia mí, sin golpearme. No, no era tan atrevida. Pero hizo algo peor. Me volcó la taza de café directamente en el regazo, hirviendo. Di un grito ahogado y me levanté de un salto, la cerámica golpeó el suelo y se hizo añicos. El líquido empapó mis finos pantalones de pijama. Me escocieron los muslos. Mi dignidad se marchitó. Lisa ni siquiera parpadeó. Si vas a ser egoísta, quizás sea hora de que te vayas, dijo, cruzando los brazos como si estuviera dictando una política corporativa. O le das a Travis lo que necesita o buscas otro sitio donde vivir. No estamos dirigiendo una organización benéfica, mamá. ¿Organización benéfica? Esa palabra me impactó más que el café. Me quedé allí, empapada, quemada y en silencio. Mis ojos se encontraron con los de ella, y por un instante creí ver un atisbo de culpa. Pero no, era un cálculo. Me estaban midiendo, pesando y considerándome inoportuna. 5,000 pesos, repetí con la voz tranquila pero temblorosa. Para que una niña compre aparatos. Los labios de Lisa se curvaron. No es para tanto. Tienes dinero. Lo has estado guardando desde que murió papá. Ni siquiera sé por qué te pones tan difícil. He estado pagando los servicios de esta casa, dije en voz baja. Y nunca te he pedido que cubras mis recetas. Puso los ojos en blanco. Tienes suerte de que te dejara quedarte aquí después de la cirugía, ¿recuerdas? Ni siquiera podías caminar sin ayuda. He estado controlando tu vida toda la vida. Y ahora esto. Quería gritar, no solo de dolor, sino de traición. Nunca ayudaban. Se posicionaban. Los cuidados de Lisa eran con cuerdas. No, con cuerdas. Invisibles al principio, luego apretadas, luego cortando la circulación. Y en ese momento, comprendí que ya no era mi hija. En realidad, no. Estaba siendo alguien que me veía como una palanca, un recurso, una anciana testaruda que había dejado de ser útil. Detrás de ella, Chávez parecía aburrido, seguía esperando la tarjeta. Me temblaban las manos cuando agarré una toalla de papel y me sequé las piernas. Nadie se movió para ayudarme. Respiraba con dificultad. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Lisa se cruzó de brazos y añadió, con la misma sonrisa cruel, o entregas la tarjeta o te largas de aquí al final del día. Ahí estaba. No era una petición. Una amenaza. Miré el café derramado que se acumulaba alrededor de la taza rota. Uno de los trozos había caído cerca de mi pie, un pequeño fragmento irregular con un estampado floral. Un trozo de algo que una vez fue hermoso, igual que yo. No discutí. No lloré. Caminé despacio hacia el fregadero, me enjuagué las manos quemadas con agua fría y cerré el grifo. Entonces hablé, me iré antes del atardecer. Lisa parpadeó. Creo que esperaba más resistencia, pero lo que no sabía, y lo que finalmente recordé, era esto. La tranquilidad no significa debilidad, y algunas deudas no se pagan con dinero, sino con silencio y determinación.
La puerta se cerró con un clic tras mí y me quedé sola en la habitación de invitados. Todavía me dolían las piernas, pero el verdadero dolor no era por el café. Era por saber que lo decía en serio. Quería que me fuera, no porque no pudiera permitirse mantenerme, sino porque ya no le servía. Me senté en el borde de la cama. Mi cama, la que había usado después de mi reemplazo de cadera, la que Lisa me había arropado cada noche al principio, como si todavía fuera su madre, no su carga. Había insistido en que me quedara con ellos, lo había llamado un arreglo temporal. No discutí. Estaba agradecida, estúpidamente agradecida. Ahora podía verlo como lo que era. Una trampa. Ella se encargaba de mis recetas, la lista de la compra y los servicios públicos para su comodidad. Dijo que se encargaría de mis cuentas bancarias para que yo pudiera descansar. Les dijo a los vecinos que estaba demasiado cansada para socializar, cuando en realidad ni siquiera me lo dijo. Cuando vinieron a preguntar por mí, la dejé. Dejé que me ayudara, simplemente por mi propia independencia. Me dirigí lentamente al armario. Mi maleta seguía en el estante superior, polvorienta pero intacta. La bajé con cuidado, agarrándome al borde de la cómoda para mantener el equilibrio. Me dolía la cadera, pero no me estremecí. No gemí. El dolor me era familiar. Lo que más dolía era que nadie tocaba. Nadie vino a ver cómo estaba. Lisa había gritado en la cocina tan fuerte que toda la cuadra la oyó, y Travis me vio estremecer, congelarme y buscar las palabras, pero no les importó. No lo suficiente para seguir, no lo suficiente para amortiguar el golpe. Abrí el cajón superior y saqué el sobre que había escondido allí hacía meses, debajo de las sábanas de repuesto, copias de mi certificado de nacimiento, tarjetas del seguro médico y una copia impresa del número de ruta bancaria. No sabía del todo por qué las había guardado en aquel momento, pero ahora cobraba sentido. Una parte de mí siempre supo que este momento llegaría. Mientras empacaba, no emití ningún sonido. Ni sollozos ni murmullos. Doblé cada prenda con pulso firme. Enrollé mi joyero. Solo piezas de vestuario y un anillo de perla de mi difunto esposo. Pero era mío. Mío. Desde el pasillo, oí el zumbido sordo del televisor. Lisa había vuelto a su rutina habitual, viendo uno de esos programas de reformas que siempre decía que no entendería. Travis probablemente estaría en su habitación, con los auriculares puestos, gastando el dinero de otra persona en Internet. Cerré la cremallera de la maleta y volví a sentarme. Solo un momento. Mis ojos recorrieron la habitación. La foto enmarcada de Lisa y yo en su graduación universitaria seguía en la cómoda. Había insistido en que saliera en esa foto. Me veía orgullosa. Ya no estaba orgullosa. Estaba despierta. El pomo de la puerta giró un instante. Luego se detuvo. Me oyó empacar. No le importó lo suficiente como para abrirla. O tal vez esperaban que desapareciera sin hacer ruido, para no tener que repetirlo. No me conocían de nada. Me recosté, con la maleta a los pies, el corazón latiéndome como si estuviera otra vez en urgencias, esperando un diagnóstico. Pero ya tenía uno. No estaba rota. Me habían descartado, y eso significaba que era libre. Tomé mi teléfono y busqué hasta encontrar el nombre que no había usado en Gerald M. abogado jubilado. Mi vecino. Una vez amigo. Todavía amable. Le di a llamar. Contestó al segundo timbre. Ruth, dijo. ¿Todo bien? No, dije con voz firme. Pero lo estará. Se hizo el silencio después de colgarle a Gerald. Demasiado silencio, ese horrible silencio zumbante que solo existe en casas donde antes vivía el amor. Volví a sentarme, con una mano apoyada en la maleta y la otra rozando el borde de la mesita de noche donde solían estar mis gafas de leer. Pero hacía semanas que no leía, desde la última vez que me sentí como una persona en esta casa en lugar de un simple inventario. Fue entonces cuando noté algo.
Mi bolso. Estaba más ligero de lo habitual. Abrí la cremallera del bolsillo delantero. No había cartera. No había tarjeta. No había documento de identidad. Me dio un vuelco el corazón. Abrí la segunda cremallera, luego la tercera. Nada. Mi dedo empezó a temblar mientras me sentaba en el borde de la cama y vaciaba el contenido. Mentas sueltas, pañuelos, un pintalabios viejo. No había tarjeta. No había cartera. Nada. Lo había tenido ayer, estaba segura. Lo usé para comprar mi pomada recetada en la farmacia. Lisa me había llevado e insistió en sujetarme el bolso mientras caminaba más despacio. Pensé que estaba siendo amable. No, estaba creando una oportunidad. Podía oír su voz ahora, meses atrás, tan informal en aquel entonces. Déjame encargarme de tus facturas, mamá. Es más fácil si todo va en una sola cuenta. Configuraré pagos automáticos. No tienes que preocuparte por nada. Tú solo concéntrate en sanar, ¿de acuerdo? Así que la dejé. Le cedí el acceso, las contraseñas, las cuentas. Confié en mi hija. Y ahora ni siquiera podía recordar la última vez que vi un extracto bancario a mi nombre. Había empezado a hacer que todo funcionara sin papel de nuevo para simplificar lo tonta que había sido. Las palabras me subieron a la garganta como bilis. Querían mi dinero más que a mí misma. No era de la familia. Era una partida presupuestaria. Caminé despacio hacia la cómoda y abrí el segundo cajón. Guardaba una pequeña libreta allí, de las que usaba para escribir la lista de la compra cuando vivía sola. En la última página, había garabateado los números de mi cuenta hacía meses, por si acaso. Me quedé mirando los números. Familiares. Míos. Pero cuando había visto por última vez la tarjeta que coincidía con ellos, revisé el joyero debajo del colchón. Incluso dentro de mi vieja Biblia. Nada. No solo me pidieron el dinero. Me lo quitaron. Me recosté en la cama, mareada. El escozor del café se había desvanecido. Ahora era algo más frío que me quemaba por dentro, una humillación que sabía a óxido en la garganta. Y esto era lo que lo empeoraba. Lo había dejado pasar. Dejé que se convirtiera en mi guardiana. Me dije a mí mismo que estaba ayudando, que estaba dando un paso al frente. Pero no, estaba dando un paso al frente. Delante de mí, sobre mí, a mi alrededor. No lo había visto con claridad hasta ese momento. Ni cuando les dijo al club de bridge que estaba demasiado cansado para jugar. Ni cuando interceptó llamadas de mi banco. No cuando empezó a preaprobar mis pedidos de Amazon como si fuera una niña. Había estado cerrando las puertas con cuidado, una por una, hasta que no tuve a dónde ir. Esa fue la parte que casi me hizo llorar. No era débil. Había sobrevivido 30 años en urgencias, la muerte de mi marido y una cadera que se rompió como un cristal. Pero no había sobrevivido a esto con dignidad. Volví a mirar la foto enmarcada de Lisa y yo, la de su graduación. Tenía esa misma sonrisa de suficiencia también entonces, antes de que supiera que algunas hijas no crecen para corresponderte. Solo crecen para usar tu sombra. El teléfono vibró. Era Gerald. Un mensaje. Estoy afuera. Listo cuando tú lo estés. Miré la pantalla, luego los pedazos de confianza rotos, esparcidos invisiblemente por la habitación. Hoy no iba a salir de casa. Estaba dejando la mentira de que todavía le importaba. Para cuando abrí la puerta, Gerald ya estaba a mitad de camino, con una especie de urgencia tranquila en su paso. Llevaba su habitual cazadora azul marino y una bolsa de lona resistente como si fuéramos de picnic. No hizo preguntas. No me miró como si estuviera rota. Simplemente dijo, ¿estás lista? Asentí. La casa detrás de mí seguía en silencio. Ninguna puerta se abría, ningún paso se apresuraba a detenerme.
Ese silencio era la prueba. La prueba de que pensaban que no me iría. De que no podía. Gerald cogió mi maleta y con cuidado me quitó el bolso pequeño del hombro. ¿Lo tienes todo?, preguntó al llegar a su coche. Todo lo que aún tengo, dije. Abrió la puerta del copiloto. Cuidado con la cadera. Esa frase casi me destroza. No porque fuera amable, sino porque me di cuenta de cuánto tiempo hacía que nadie era amable sin un recibo. El viaje empezó en silencio. Vi cómo las calles se desdibujaban, cada curva me alejaba más de la casa que dejó de ser mi hogar el día que Lisa empezó a calcular mi valor como si fuera una factura mensual. A mitad de camino, Gerald por fin habló. «Sabes», dijo, «te vi llorar la semana pasada». Parpadeé. «¿Qué?». No me miró, solo mantuvo la vista fija en la carretera, en el balcón. Estaba sentada inmóvil, sosteniendo ese pajarito de cerámica. No quería interrumpir. Ni siquiera recordaba al pajarito. O llorando. Supongo que solo. Empecé, luego paré. Sentí que vivía en la vida de otra persona. Una vida más pequeña. Pensé que algo andaba mal cuando ya no te vi en la biblioteca. En ese momento me di cuenta de lo lejos que había llegado el aislamiento. Lisa no solo se llevó mi dinero. Me arrebató mis rutinas, mis amistades, mi libertad de caminar 2 cuadras y tomar café malo en un vaso de papel mientras cotilleaba con las damas jubiladas del coro. No me encerró en una habitación. Simplemente hizo que el resto del mundo fuera más difícil de alcanzar. «No eres la primera a la que ayudo así», dijo Gerald en voz baja. «A las personas mayores se les maneja hasta quitarles su autonomía. Sucede más de lo que la gente quiere admitir». No dije nada. No pude porque estaba demasiado ocupada conteniendo las lágrimas como si fueran pasajeros que se hubieran pasado de parada. «Hice algunas llamadas esta mañana», continuó Gerald. «Hay un lugar que creo que te gustará. Una comunidad para personas mayores con unidades independientes. Una vez mencionaste que te gustaba la del estanque de Koi. Me giré para mirarlo. Ese lugar es demasiado caro. Vi los folletos antes. Lisa dijo que no era realista. Lisa también dijo que necesitabas ayuda para pedir tus propios calcetines», dijo secamente. «No le des autoridad. Nunca se la ganó». Eso me hizo sonreír. Apenas. Metió la mano en la consola lateral y sacó un sobremanila delgado. «Empieza por aquí. Solo unos folletos. Ah, y también hablaremos con un agente de protección financiera. Si lo que dice sobre la tarjeta desaparecida es cierto, quizá tengamos que actuar cuanto antes». Sentí un golpe en el pecho. Ni pánico, ni siquiera miedo. Solo el sonido de la verdad aterrizando donde finalmente pertenecía. «No quería que llegara a esto», susurré. «Era mi hija». Gerald asintió, reduciendo la velocidad del coche al acercarnos a la luz. «Y estoy seguro de que la querías mucho. Pero a veces el amor es solo el papel que envuelve el veneno». Miré por la ventana. En algún lugar detrás de mí, Lisa podría haber notado que me había ido. Tal vez no. Pero delante de mí, por primera vez en mucho tiempo, vi una puerta abriéndose. No una jaula. Una puerta. Nos detuvimos ante las puertas justo después de 11 pinos dorados. Ese era el nombre. El letrero era modesto. Nada de oro, nada de pino, solo letras limpias sobre una tabla desgastada. Pero el terreno que se extendía más allá parecía sacado de una vida que antes creía ajena. Hortensias en flor, un banco a la sombra bajo un sauce, un estanque de koi que reflejaba la luz del sol como si fuera cristal. Gerald aparcó y apagó el motor, dejando que el silencio se instalara. Me quedé mirando la entrada. «No estoy lista», dije en voz baja. «¿Para qué?», preguntó. «Para desear esto». No dijo nada. Solo asintió. Eso era lo que me gustaba de Gerald.
Nunca intentaba llenar el silencio con lástima ni palabras bonitas. Sabía que algunos momentos merecían un respiro. Entramos en el vestíbulo principal, y fue entonces cuando me di cuenta de algo. El lugar olía a melisa y panecillos recién horneados. No a antiséptico, ni a tristeza. Olía a vida. La recepcionista, Lila, se levantó para recibirnos, con una mirada amable y no demasiado dulce. «Debe ser Ruth», dijo. «Gerald llamó antes. Dijo que estarías de visita hoy». «Bienvenida», casi la corregí. Una visita sonaba a algo permanente. Pero no lo hice, porque algo dentro de mí me susurró, «déjalo estar». Primero recorrimos el patio. Gerald caminó lentamente a mi lado, dejándome marcar el ritmo. Pasamos por una pequeña biblioteca, un salón de manualidades, incluso una clase de yoga para personas mayores. Vi a dos mujeres mayores reírse mientras luchaban por enrollar sus esterillas, y me di cuenta. No estaban siendo controladas. Estaban viviendo, eligiendo. Todas las habitaciones tenían luz natural. Todos los pasillos tenían ventanas. Nadie miraba por encima del hombro de nadie. Nadie pidió permiso para salir. Cuando llegamos al estanque Koi, me detuve. Los peces se deslizaban bajo la superficie, mansos y sin rumbo, como si no tuvieran ninguna urgencia. Solía sentarme junto al agua así cuando necesitaba pensar, dije. Antes de todo esto. Todavía lo haces, dijo Gerald. Nos sentamos un rato. No hablé. Simplemente existía por primera vez en meses. No era el problema de nadie que tuviera que resolver. No era el dolor de cabeza de Lisa. No era la cartera de Travis. Solo era Ruth. Cuando por fin volvimos adentro, Lila nos condujo a un tranquilo salón de té y trajo una bandeja. 2 tazas, un platito de galletas de limón, un folleto. Nada insistente, nada de palabras, solo una ofrenda amable. Sostuve la taza con ambas manos, agradecida por el calor, y miré fijamente el folleto. Allí, impreso, estaba lo que Lisa me había dicho que ni siquiera considerara. Un estudio con cocina americana y balcón. Mes a mes. Sin presiones. Múdate. Lista. No te hagas ilusiones, me había dicho Lisa una vez. Lugares así son para jubilados ricos, no para gente como tú. Volví a leer la cifra. No era barato, pero tampoco imposible. No si tuviera lo que tenía antes, acceso a mis propias cuentas. Voz y voto en mi vida. No sé si puedo permitírmelo, dije en voz baja, más para mí que para nadie. Gerald dio un sorbo a su té. Entonces, averiguémoslo. Pero primero presenta la documentación. Una orden de protección financiera. Yo te ayudaré. Esa palabra me impactó profundamente. Protección. No porque fuera frágil, sino porque ya no quería fingir que no necesitaba protección de mi propia hija. Miré el folleto una vez más, luego a Gerald. De acuerdo, dije. Empecemos. Y así, entré en un nuevo capítulo, uno con cerraduras cuyas llaves solo yo tenía. En la mesa de la cocina de Gerald, extendí todos los documentos que me quedaban a mi nombre. Tarjetas de seguro, extractos bancarios antiguos, una carpeta con el nombre de Medicare de la que Lisa una vez se rió por ser tan analógica. Y luego un bloc de notas. Una fina lágrima amarilla se deslizaba por los lugares donde había garabateado cada momento sospechoso que recordaba. Sé que es un desastre, dije, pero intenté llevar la cuenta. Gerald se ajustó las gafas de leer. El desastre está bien. La verdad suele serlo. Hojeó las primeras páginas, asintiendo lentamente. Cargos recurrentes de tiendas donde no compras. Un perfil de Netflix llamado /Trav. Domina los retiros de PayPal a las 3 de la mañana. Esto es bueno. Muy bueno. Me senté frente a él, con las manos cruzadas hacia atrás.
Ya no me sentía pequeña, solo concentrada. Tenía algo que no esperaban. Pruebas. La tarjeta bancaria había desaparecido, pero mi memoria no. Y ahora que miraba atrás con claridad, la imagen se aclaraba. Lisa había tomado el control bajo la apariencia de amor. Pero no era amor. Era estrategia. ¿Tienes acceso a una impresora?, preguntó Gerald. Asentí. En el viejo estudio de Cliff. Todavía conectada a la vieja Dell. Mañana escanearemos estas páginas, dijo. Te pondré en contacto con un especialista en abuso financiero. Son discretos. No solo se encargan de reversiones bancarias, sino que construyen casos de protección. Hizo una pausa. Pero tenemos que actuar pronto. En cuanto Lisa se dé cuenta de que no vas a volver, podría intentar adelantarse a esto. Sobre todo si las cuentas siguen bajo su supervisión. Lo están, dije. Al menos algunas. ¿Pero el título de propiedad de la casa? Mi voz se fue apagando. Sí. Gerald levantó la vista. Está a mi nombre. Lisa lo transfirió antes de mi cirugía. Dijo que ayudaría con el papeleo del hospital. Gerald parpadeó y se recostó. ¿Te refieres a la casa donde vive? Sí. Soltó un suspiro que sonó casi como una risa. Bueno, eso lo cambia todo. Se levantó y buscó una pequeña caja fuerte en el estante detrás de él. Dentro había un juego de formularios de aspecto oficial, con pestañas que sobresalían como dientes. Necesitas hacer copias de tus documentos. Todas las páginas. Consigue declaraciones notariadas y puedes anotar las fechas exactas en que Lisa hizo retiros. Aún mejor. Asentí, volviendo a buscar mi bloc de notas. Mi letra era temblorosa, pero mi memoria era firme. ¿Debería llamarla?, pregunté. ¿Avisarle que estoy presentando la solicitud? No, dijo Gerald con firmeza. Deja que el papeleo hable. Lo dirá mejor que tú. Esa frase se me quedó grabada. Deja que el papeleo hable. Deja que transmita todas las palabras que quería gritar pero nunca me atreví. Que sea testigo de los años de silencio oculto, del robo envuelto en abrazos, de la asfixia disfrazada de cariño. Que diga lo que yo no pude. Intentaste poseerme, pero guardé los recibos. Esa noche revisé cada página. Clasifiqué carpetas hasta la medianoche. Me dolía la espalda, me picaban los ojos. Pero no me detuve. Porque ahora tenía un propósito más grande que la supervivencia. Ahora tenía un caso, y se disculparan o no, el registro permanecería. Para los abogados, para los tribunales, para mí. Porque por fin lo estaba plasmando todo en papel. La verdad que nunca pensaron que viviría lo suficiente para contar. Lisa no sabía que aún tenía la escritura. Nunca me lo preguntó, ni se le ocurrió. Simplemente asumió que su tutela temporal sobre mi vida se había vuelto permanente, como todo lo demás, afirmó en voz baja. Así que, cuando llegó a la entrada 2 días después y vio a una desconocida en su jardín con un portapapeles, imagino que sintió como si se tratara de un fallo en su propio sistema, el orden perfecto que había construido, agrietándose. La desconocida era una agente inmobiliaria, una mujer llamada Carla con la que había hablado ayer mismo, recomendada por los contactos de Gerald. Profesional, discreta y no de las que chismean. Lisa salió del coche, furiosa. Estoy segura de que ya no estaba allí. Estaba exactamente donde tenía que estar, 3 pueblos más allá, en el balcón a la sombra de mi apartamento temporal en Golden Pines, con un vaso de té helado en una mano y un formulario de retasación de propiedad firmado en la otra. Gerald lo había dejado esa mañana. No necesitaba estar presente durante la tormenta. Solo necesitaba que llegara la documentación primero. Lisa me llamó. Claro que sí. 3 veces seguidas, directo al buzón de voz. La 4ª vez contesté. Mamá, ¿qué demonios pasa?
Hay una inmobiliaria aquí inspeccionando mi casa. ¿Tu casa? Lo que sea, dijo. Solicitaste una evaluación. Esperé un segundo entero antes de responder. Correcto. Silencio, luego veneno. No hablas en serio. Hablo muy en serio. Casi podía oírla pasearse de un lado a otro. Ya ni siquiera vives aquí. ¿Qué es esto? ¿Una especie de sentimiento de culpa? ¿Intentas avergonzarme? No, dije sin rodeos. Solo estoy reclamando lo que siempre fue mío. Esta es mi casa, susurró. No, repetí, tranquilo y rotundoso. Es la casa que has estado ocupando ilegalmente, administrando con dinero que nunca fue tuyo. Te dejé hacer de cuidadora. Ese papel ahora está revocado. No puedes simplemente echarnos. No te eché, Lisa. Me dijiste que me fuera. El silencio que siguió fue como una nevada, suave pero sofocante. No tenía ni idea. Yo lo recordaba todo. Como habían transferido la escritura a mi nombre con el pretexto de ayudar con el papeleo médico. Como lo firmé todo entonces sin leer con atención, confiando en ella. Pero sí leí una cosa. Una cosa que recordaba. Nunca le di un poder notarial completo, así que técnica, legal y moralmente, la casa era mía. Y ahora la estaban reevaluando, preparándola para su venta, protegida de ella. Lisa finalmente volvió a hablar, en voz baja y fría. Estás siendo cruel. No discutí. No me defendí. En cambio, dije la única frase que la silenció por completo. Solo me extrañas ahora que dije que no. Terminé la llamada. Carla me envió un mensaje media hora después. Evaluación completada. Cliente. Lisa intentó interferir, pero seguí siendo profesional. Gran potencial de reventa. Seguiremos mañana. Gerald también llamó más tarde. Intentó llamarme, dijo. Dejó un mensaje de voz lleno de amenazas. Que me amenazara, respondí, porque por primera vez en mucho tiempo, no temía su enfado. Ni siquiera yo mismo estaba enojado, ya no. Era algo más aterrador. Cierto. Seguro de que el amor sin respeto es solo posesión. Seguro de que la familia no significa nada cuando se construye sobre el control. Cierto de que aunque no me quedara nada más que esta silla, este té y mi nombre en un documento legal, seguiría siendo más libre que nunca en esa casa. Esa noche me acosté temprano y, por primera vez en años, cerré la puerta con llave. No por miedo a lo que pudiera entrar, sino porque por fin tenía algo que valía la pena mantener fuera. Las puertas principales de Golden Pines son de cristal, pesadas pero elegantes. Se puede ver hacia afuera, pero nadie entra sin invitación. Por eso no me inmuté cuando vi venir a Lisa. Esa mañana estaba sentada en la biblioteca comunitaria, leyendo un artículo sobre abuso financiero a personas mayores que Gerald me había destacado. Mi té estaba intacto a mi lado, demasiado amargo, pero las palabras en la página ardían aún más. Y entonces, la recepción llamó a mi habitación. Elisa viene a verte, dijo la recepcionista con calma. ¿Quieres que la hagamos pasar? No, dije. Pero puedes avisarle que estoy observándote. No preguntaron por qué. El personal ya había visto esto antes. Niños que solo aparecían cuando su nombre estaba en la línea en lugar del identificador de llamadas. Entré silenciosamente en la terraza acristalada, justo al lado del vestíbulo principal. Desde allí podía verlo todo sin ser vista. Lisa estaba en el vestíbulo, con vaqueros ajustados y una blusa rojo furia, pintada, dando vueltas en pequeños círculos como una leona atrapada en una sala de exposiciones. Su expresión era de pura incredulidad, como si el aire la hubiera ofendido personalmente. La recepcionista se acercó de nuevo. Lisa me señaló y vi el gesto con total claridad. Acusador. Fuerte. No sabía que yo estaba tras el cristal tintado. No sabía que, por una vez,
Ella era la que estaba afuera. Retrocedí lo justo para permanecer oculta. No por miedo, sino por decisión propia. Es un poder que la gente como Lisa nunca espera que recuperes. No el poder de luchar, sino el poder de ignorarlos. Pasaron 10 minutos. Llegó la seguridad. No fue ruidosa, ni agresiva, solo firme. Una mujer con blazer azul marino y placa con su nombre se acercó y le habló con calma a Lisa, quien para entonces gesticulaba descontroladamente. Su boca se movía más rápido que su sentido de la ironía. La vi señalar de nuevo hacia el expositor de folletos, el techo. Quizás el aire en sí mismo fuera cualquier cosa menos introspectivo. Finalmente, giró sobre sus talones y salió hecha una furia. Las puertas se cerraron tras ella como un signo de puntuación. Regresé a mi asiento en la biblioteca. El té ya estaba frío, pero no importaba, porque yo no lo estaba. Más tarde, Gerald pasó por allí. Le conté lo sucedido. Vino hasta aquí solo para que la rechazaran en la puerta, dijo, negando con la cabeza. Debió esperar una versión diferente de ti. Esperaba la versión anterior, dije. La que creía que el silencio significaba paz. Asintió lentamente. Esa versión se ha ido. Salimos juntos al jardín. Llevé una pequeña bandeja con 2 limonadas heladas que nos había dejado el personal. No necesité explicarles lo sucedido. Ya lo sabían. Me senté en el banco del jardín, el que más me gustaba, el que tenía la hiedra trepando por las patas y la vista del estanque Coy a solo unos metros. Una suave brisa mecía las hojas. Lisa había recorrido todo ese camino buscando algo. Control, tal vez. Una confesión, un cambio radical. Se fue sin nada porque yo no tenía nada más que darle. Ni culpa, ni permiso, ni siquiera mi atención. Y la paz que sentí en ese momento no provenía de ganar. Provenía del sonido de pasos que se marchaban sin una puerta abierta. Tomé la mano de Gerald y se la apreté ligeramente. Creo que ya no le tengo miedo, susurré. Él sonrió. Eso, dijo, significa que realmente se ha ido. 2 días después, Gerald me llamó justo después del desayuno. Es hora, dijo. ¿Todavía quieres vender la casa? No lo dudé. Sí. Me encontré 1 hora después en Golden Pines, con una carpeta en la mano. Dentro estaba la escritura de propiedad completa, mi verificación de identidad certificada ante notario y un formulario de fideicomiso, en blanco pero listo para proteger todo lo que Lisa creía suyo. Nos sentamos en el porche, con los papeles extendidos entre nosotros. Se va a desmoronar, dije. Gerald sonrió con suficiencia. Déjala. Desmoronarse significa exponerse. Firmé línea tras línea. Letra de molde, inicial, firma. Cliff se habría burlado de mí por cómo saqué un poco la lengua al concentrarme, pero esto no era solo una venta. Era una ruptura. La casa en la que Lisa vivía, afirmaba, presumía de ella, nunca fue suya. Pintó las paredes, sí. Compró un sofá con mi crédito, sí. Cambió los pomos de las puertas, eligió los azulejos. Pero la estructura, la base que era mi nombre, siempre lo había sido. Presentamos la documentación del fideicomiso discretamente, transfiriendo la propiedad al fideicomiso irrevocable en vida Ruth Langley. No por miedo a una demanda, sino porque quería algo irrevocable. Ni siquiera una hija manipuladora podría acceder a eso. Al día siguiente, el título había cambiado. Lisa aún no lo sabría, pero la ley sí. Y también tenía algo más en marcha. Con la ayuda de un especialista en abuso financiero con el que Gerald me conectó, presenté una solicitud para congelar todas las transacciones vinculadas a mi cuenta bancaria original. Cualquier transacción procesada en los últimos 6 meses sería marcada. El especialista me preguntó si tenía pruebas de respaldo. Tengo 12 páginas, dije, entregándole el diario, documentado con fechas, detalles y retiros.
Lo hojeó, arqueando las cejas con cada página. No solo te estaban utilizando, dijo. Te estaban explotando. No me inmuté, porque lo sabía, y ahora la ley también. Regresé a Golden Pines con una inusual sensación de ligereza. No alegría. No, todavía no. Pero sentí algo como un respiro en el pecho, como si no estuviera conteniéndolo todo solo por ser educada. De vuelta en mi habitación, saqué el sobre que Cliff me dejó el año antes de morir. Nunca lo había abierto. Estaba en el fondo de mi caja de recuerdos, escrito con su letra, solo cuando te canses de fingir que estás bien. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta, corta, de apenas unas líneas. Ruth, si alguna vez te hacen sentir inferior a la mujer con la que me casé, no discutas. No des explicaciones. Simplemente vete. No le debes a nadie el derecho a apagar tu luz. Yo sé lo que es tuyo y asegúrate de que no puedan quitártelo de nuevo. Debajo había un cheque de $10,000 sin cobrar. Lo miré un buen rato. Luego me reí, una risa dolorosa que me hizo doler las costillas. Él lo sabía incluso entonces. Cliff sabía que el mundo podía cambiar, incluso la familia. Llamé a Gerald. ¿Estás ocupada? Pregunté por ti. Nunca. Entonces vendamos una casa, dije. Y abrir un fideicomiso que no puedan tocar. Hizo una pausa. ¿Listo para las consecuencias? Miré a mi alrededor, el sol brillando en el estanque de koi, mi pañuelo de bridge colgado en la silla. Sí, dije. Porque esta vez no estoy reaccionando. Estoy reclamando. ¿Y ese cheque? Lo deposité esa tarde. No porque necesitara el dinero, sino porque quería que el mundo supiera que no había terminado de construir. Lisa siempre pensó que tendría la última palabra. Contaba con ello, con la voz más alta, sus mensajes más largos, sus amenazas envueltas en culpa y falsa preocupación. Ella creía que el silencio era rendición. Así que cuando llegó la carta, con un tono legal intenso y sellos oficiales, me la imaginé parada en la puerta un buen rato antes de abrirla. Y cuando lo hizo, el sonido del portazo resonó sin que yo tuviera que hablar. Dentro de ese sobre estaba el principio del fin. Una notificación formal del asesor legal del fideicomiso. Con efecto inmediato, Lisa Andrews ya no está autorizada a acceder a ninguna cuenta, propiedad o registro financiero perteneciente a Ruth Langley. Fue breve, profesional, sin culpas, sin súplicas. Solo límites. Eso fue lo que la volvió loca. Me llamó 7 veces ese día. No contesté. La 8ª vez, dejó un mensaje de voz. Mamá, esto es ridículo. Lo estás escuchando a él en lugar de a tu propia hija. ¿Entiendes siquiera lo que estás haciendo? Estás desechando a tu familia. Familia. Usó esa palabra como si fuera una armadura. Como si hubiera bastado para borrar todo lo que había hecho. La presión, la manipulación, el robo. Pero la familia no es inmunidad. Es un privilegio. Y lo perdió en el momento en que me echó café hirviendo en el regazo y dijo que era mi culpa. Reenvié el mensaje de voz a Gerald, por si acaso. Luego hice algo discreto pero contundente. Le escribí. Nada. Ninguna respuesta. Ninguna explicación. Dejé que la carta hiciera lo que yo nunca pude, trazar la línea con tinta, leyes y consecuencias que ella no podía evitar llorando. Gerald llamó esa noche. Lo entendió, ¿verdad? Ah, lo entendió, dije, bebiendo manzanilla de mi taza desportillada favorita. Siempre se nota cuando se dan cuenta de que se ha ido el poder. Se rió. Ni siquiera te inmutaste. ¿Por qué iba a hacerlo? Dije. Ya he enterrado la versión de mí que se habría explicado. Esa noche dormí con las ventanas abiertas. El aire olía a lluvia, y en mis sueños no me escondía.
Estaba de pie en medio de esa casa, mi hogar, un juego de llaves que nunca regalé. Lisa no estaba a la vista. Ni gritos ni súplicas. Solo ecos. A la mañana siguiente, encontré un pequeño sobre blanco deslizado por debajo de mi puerta en Golden Pines. Escrito a mano. Sin remitente. Sabía que era ella. No lo abrí. Lo partí por la mitad y lo tiré directamente a la trituradora de la recepción. Porque esta vez no tenía curiosidad. Esta vez no necesitaba oírla disculparse, solo añadir, pero necesito este tiempo. Confiaba más en el silencio que en sus palabras. Y el silencio, cuando se elige, es una fuerza en sí mismo. Esa misma tarde, Gerald me trajo unos papeles para que los revisara. Actualizaciones del fideicomiso, una lista de cuentas protegidas y algunos números de teléfono por si alguna vez necesitaba contactar directamente con la policía o con el agente del fideicomiso. Mientras firmaba el último formulario, me miró. «Sabes», dijo. «Has hecho algo que mucha gente nunca consigue hacer». «¿Qué es eso?» «Terminaste el ciclo». No de un golpe, ni con un grito, sino con la puerta cerrada y un nombre limpio. Me recosté en la silla y, por primera vez desde la muerte de Cliff, me permití creer que por fin había vuelto a casa, a mí misma. Ocurrió un jueves, justo después de comer, cuando los pasillos de pinos dorados estaban en silencio y el sol proyectaba ese suave resplandor dorado sobre todo, como siempre. Justo antes de que se iluminara el estanque de Coy, estaba sentada en un banco del jardín con Marjorie, con las manos apoyadas en la misma colcha doblada. Acabábamos de terminar nuestra charla habitual sobre el calendario del torneo de bridge y como ninguna de las nuevas barajaba bien. Gerald se uniría a nosotras pronto. Y fue entonces cuando los vi, a Lisa y a Travis, subiendo por el sendero curvo de ladrillo que conducía a la entrada principal. Lisa caminaba furiosa y demasiado rápido, Travis rezagado, con esa actitud arrogante y encorvada que me revolvió el estómago incluso antes de recordar el incidente del café de $5,000. Venían a una confrontación, pero lo que no sabían era que yo no tenía nada que perder. El guardia de seguridad los vio primero. Doris, bendita su mirada aguda y su postura firme, salió de detrás del mostrador. Antes de que pudieran tocar la puerta, vi a Lisa gesticular desesperadamente, señalando más allá de Doris hacia el jardín trasero. Travis metió las manos en el bolsillo de la sudadera y puso los ojos en blanco. Doris se mantuvo firme. No me levanté, no corrí, ni siquiera me inmuté. Marjorie miró hacia la entrada y se puso rígida. ¿Debería llamar a Gerald? No, dije. Que me vea tranquila. Quería que Lisa presenciara cómo era la paz cuando no rogaba por su aprobación. Por fin me vio a través del cristal. Se movió para pasar junto al escritorio. Doris entró. Lisa alzó la voz. No podía oír las palabras, pero su forma me resultaba familiar. Rabia. Desesperación. Ese cóctel asfixiante de control escapándose entre los dedos. Travis por fin también me vio. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo lo vi. No culpa, ni amor, sino pánico. No porque me extrañara. Porque el dinero se había esfumado y ya no me iban a exprimir. Doris levantó una mano y luego señaló con firmeza hacia el estacionamiento. Lisa alzó los brazos. Travis murmuró algo y se giró primero. Bien. Deja que el chico lidere por una vez. Lisa se quedó allí un momento más, con los brazos rígidos a los costados, el rostro pálido de ira, y por un brevísimo instante, le temblaron los labios. Articuló algo. Mamá. Pero no me moví, no saludé, no me levanté. Me quedé allí mismo en ese banco, de la mano de Marjorie, envuelta en la misma colcha que Cliff me ponía sobre los hombros cuando me dormía en el sofá durante Jeopardy. Se fueron repeticiones. Observé hasta que se convirtieron en pequeñas sombras en la entrada, hasta que el motor rugió y el coche arrancó como si nunca hubiera contenido mi vida entera dentro.
Marjorie dejó escapar un suspiro. Ni siquiera parpadeaste. Sonreí. Ya me despedí. Apenas lo están oyendo. Más tarde, Gerald llegó con una bolsa de bollos y un pequeño ramo de flores de su jardín. Le conté lo sucedido. Asintió. Lo intentarán de nuevo, lo sé, dije. Pero no lo haré. Esa noche escribí en mi diario. Cuando vinieron con furia, me quedé en paz. Así es como sabes que se acabó, cuando no necesitas gritarles. Arranqué la página y la guardé en un pequeño marco junto a mi cama. Porque la próxima vez que vengan buscando una reacción, solo encontrarán un reflejo de sí mismos al otro lado de una puerta cerrada. Llegó 2 días después. Un pequeño sobre color marfil, escrito a mano, depositado en mi buzón de Golden Pines. La letra era inconfundible. Cursiva perfecta, lo suficientemente inclinada como para aparentar elegancia. De Lisa. La miré fijamente durante 1 minuto entero, no porque no supiera qué era, sino porque lo sabía. Marjorie me vio de pie en el vestíbulo, con una carta en una mano y un café en la otra. ¿De ella?, preguntó. Asentí. ¿Quieres que te lo abra? No, dije. No necesito que nadie más vea esta mentira. No lo abrí ahí. Subí las escaleras, lo puse sobre el pequeño escritorio donde solía sentarse Cliff y esperé a que el sol diera en la ventana del fondo, como solía hacer cuando lo ayudaba con los impuestos y las cartas a sus compañeros de guerra. Entonces me senté, respiré hondo y lo abrí. La primera palabra. Mamá. No, querida. No lo siento. Solo mamá. Como si todavía tuviera razón. El primer párrafo fue justo lo que esperaba. Algunos intentos vacilantes de arrepentimiento. Como se descontroló todo, como nunca quiso hacerme sentir marginada. Como pasó todo tan rápido. Usó la palabra malentendido como una curita. Entonces vino la verdadera razón. Escribió, línea 3, lo estamos pasando mal. Las facturas se acumulan. Después de todo, Travis no cumplía los requisitos para el préstamo del coche. Ahí estaba, la pregunta. Como siempre, la disculpa era solo un cebo, y se suponía que debía tragármela entera porque solía hacerlo. Porque antaño, creía en las segundas oportunidades sin pruebas. Pero ya no era la misma mujer que dejaba que Lisa reorganizara su correo y lo llamara amabilidad. No era la mujer que suavizaba cada instinto solo para mantener la paz. Ahora había hecho las paces con algo más. El hecho de que no todas las hijas son una bendición. Algunas son advertencias. La carta terminaba con, quizás podamos hablar. Te extraño mucho. Todos lo hacemos. Cerré la página y volví a mirar el sobre. Era grueso, como si hubiera incluido algo extra. Busqué dentro. Allí estaba. Un cheque personal mío, de una de las cuentas conjuntas que había abierto solo para ayudar a agilizar. Sin cobrar, ligeramente roto en una esquina. $3,500 en la nota. Reparaciones del coche. No lo había escrito yo, pero mi nombre estaba impreso, claro como la luz del día. Debió de haberlo guardado o falsificado, o ambas cosas. No necesitaba saber cuál. Lo único que sabía era que no era una rama de olivo. Era un cebo, con una lágrima falsa y una firma familiar. Doblé el cheque por la mitad, luego por la mitad otra vez, y otra vez, hasta que desapareció en mi palma como todas las falsas promesas que ella había hecho. Lo llevé directo a la trituradora. Ni una palabra. Ni un pestañeo. Solo papel convertido en polvo. Dejé el sobre abierto en mi escritorio, allí como un cadáver, un recordatorio de que no todas las cartas tienen por qué ser respondidas. Cuando Gerald vino más tarde esa tarde con su pastel de limón de siempre, lo vio y arqueó una ceja. Lo intentó de nuevo. Le di la mitad restante de la carta. La leyó en silencio y luego me la devolvió. Sigue pensando que eres un blanco.
Ya no, dije esa noche. No escribí en mi diario. No lo necesité porque la frase ya se había grabado en mi cabeza. No me importa lo que quisieras decir. Lo que hiciste fue suficiente. La llamada llegó justo después del amanecer. Me había levantado temprano, observando al títere a través de la niebla matutina, con una taza de agua caliente en infusión a mi lado. La voz de Geral era tranquila pero firme. El fideicomiso flaqueó. Otro cheque falso. La misma cuenta, la misma firma. Pero no lo escribiste tú. Lo sé, dije. Me envió uno la semana pasada. Hubo una pausa. Bueno, dijo. Ahora el banco también lo sabe. Resulta que Lisa había intentado acceder a mis viejas cuentas una vez más, pero esta vez las cerraduras protectoras del fideicomiso se cerraron de golpe y el banco tenía pruebas. Retiros, firmas, correos electrónicos desde su dirección IP, incluso un mensaje de voz que le dejó a un representante preguntándole cuál era el saldo de su madre, como si aún tuviera derecho a mi nombre. No fue sutil. Estaba desesperada, continuó Geral. El especialista en abuso financiero presentó un informe a la Unidad de Protección de Personas Mayores. Los investigadores lo están revisando ahora mismo. No sentí una opresión en el pecho. Se expandió porque finalmente supe que no solo había escapado. Había tendido la trampa. Unas horas después, 2 agentes de Paisano se presentaron en Golden Pines. No por Lisa, sino para una entrevista discreta conmigo. Corteses, amables. Uno tomó notas mientras el otro me preguntaba por mis registros, mi diario, el historial de retiros. Les di copias de todo, detallado y resaltado. Estaba listo. Cuando se fueron, el agente más joven dijo, no es la primera señora Langley, pero es una de las pocas que lo vio con suficiente antelación. Casi lo corregí. No era temprano. Era justo lo temprano. Al mediodía, recibí la confirmación de que Lisa estaba siendo investigada por mala praxis financiera, fraude a personas mayores y falsificación. Travis también había sido mencionado en al menos una transacción señalada. No me alegré, pero tampoco me lamenté. Me senté en el jardín y pensé en cada vez que me había dicho, qué suerte tienes de tenerme, mientras reorganizaba mi vida entera para que le sirviera. Siempre me había tratado como una puerta cerrada cuyas llaves ya tenía. Nunca pensó que cambiaría las cerraduras. Pero lo hice. Marjorie vino esa misma tarde con pan de plátano caliente y 2 tazas de té de jengibre. Sabía que todos en Golden Pines ya lo sabían. No porque se lo dijera. Porque vieron venir la tormenta y me vieron permanecer sentada durante toda ella. ¿Crees que la arrestarán?, preguntó Marjorie con suavidad. No lo sé, dije. Y ya no depende de mí. Así se sentía la libertad. No venganza. Distancia. Lisa ya había perdido lo único que no podía recuperar. Acceso. Acceso a mí. A mi nombre. A mi mente. A mi vida. No solo perdió dinero. Perdió la partida. Porque cuando apuestas por el silencio de alguien y finalmente habla, ese es el momento en que te das cuenta de que nunca ganaste. Más tarde esa noche, Geral y yo nos sentamos en el patio trasero bajo un cielo azul marino. Nos sirvió una copita de vino y dijo, ella te subestimó a cada paso. Yo también me subestimé, respondí. Levantó su copa para recalcular. Chocamos, y dije algo que no había dicho en años, pero que sabía que finalmente era cierto. Estoy a salvo. No solo de Lisa, sino de la necesidad de dar explicaciones a cualquiera que alguna vez pensara que mi amabilidad significaba rendición. Esa noche dormí con la ventana abierta de nuevo, y cuando el viento arreció, no sonó a advertencia, sonó a aplauso.